Muchos de ustedes están trabajando en ministerios y yo quiero que usted piense, en la medida en la que yo comparto ideas, cómo usted lo va a aplicar a su propio ministerio. Nosotros normalmente trabajamos con conceptos, con ideas, con principios, ¿no? Con principios generales, porque si yo manejo principios e ideas, usted puede aterrizar esas ideas en su vida real. Si yo le doy reglas, esas reglas se pueden aplicar en un país y puede que no se apliquen en otro país, puede que se apliquen en una situación o puede que no se apliquen en otra situación, ¿no es cierto? Por ejemplo, el principio bíblico del orden, ¿no? La palabra de Dios nos dice que los planes del diligente llevan a la abundancia, pero todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Entonces nosotros le enseñamos a la gente en el ámbito de las finanzas a planear sus finanzas, a tener un plan de control de gastos. ¿Por qué? Porque los planes del diligente llevan a la abundancia. Ahora, un presupuesto es una herramienta para aterrizar el concepto bíblico del plan. ¿Me entiende? Pero el presupuesto no es un principio bíblico. El principio bíblico es el orden, es el plan. El presupuesto es una herramienta para aterrizar el plan. Si usted vive en Zimbabue el día de hoy, un presupuesto no le va a servir de nada, porque Zimbabue está pasando en este momento por un periodo de hiperinflación. Para cuando usted hizo su presupuesto para la tercera semana del mes ya tiene que cambiar el presupuesto. ¿Ve? Porque los precios cambian 2 veces por día. Usted está en una situación caótica. Y entonces en países que están pasando por un periodo de alta inflación, un presupuesto no es una buena herramienta y nosotros no le recomendamos a la gente que haga un presupuesto. Todavía le recomendamos que haga un plan. Porque el principio bíblico es el orden y el plan. Entonces, le voy a contar una historia y después voy a escucharle a usted. Le cuento una historia y vamos a dejar que la gente vaya llegando, ¿no? Pero para que usted vea cómo se aterrizan los principios bíblicos. Yo tenía un amigo, esto lo conté en mi libro de cómo llego a fin de mes. Yo tengo un amigo que es doctor, ¿no? Y él era doctor ahí en la República Argentina, en una provincia que se llama Córdoba. Es en el interior de mi país. Córdoba es una excelente provincia argentina. Todos los grandes pensadores vienen de Córdoba. Córdoba es la ciudad de Córdoba es una ciudad universitaria. La gente es muy capaz. Todas las revoluciones de mi país han empezado en Córdoba, para que vea usted, ¿no? Sí. En Buenos Aires están todos los que hacen politiqueo. En Córdoba está la gente inteligente de mi país. Entonces, sí, en serio, ¿no? Son en muy buen lugar. Entonces, este amigo mío, doctor, vivía en Córdoba. Entonces, durante la época de la hiperinflación, yo no sé si usted se acuerda que Argentina pasó en los años 80 por un periodo de hiperinflación. Los precios cambiaban 2 veces por día, un caos total, ¿no? Entonces, él hacía lo siguiente. Él recibía su salario del hospital donde él trabajaba y lo primero que él hacía con ese dinero es que él los cambiaba en dólares. Entonces tomaba los pesos que le pagaban, inmediatamente iba a la casa de cambio y los cambiaba en dólares. Guardaba los dólares abajo del colchón y tomaba su tarjeta de crédito. Y con la tarjeta de crédito iba al supermercado y compraba todo lo que necesitaba para el mes. La gran mayoría de las cosas que él necesitaba para el mes. Entonces, por ejemplo, ¿no? Supóngase, para usar algunos números, ¿no? Supóngase, él recibía $1,000 de salario, ¿no? El equivalente en pesos de $1,000. Iba, cambiaba los pesos por $1,000, ponía los $1,000 abajo del colchón, tomaba su tarjeta de crédito y gastaba ese día $1,000 en comida y cosas que iban a necesitar para el mes. Lo ponía en su tarjeta de crédito. Ahora, el pago de la tarjeta, de lo que él gastó ese día,
él lo iba a pagar de aquí a 45 días, ¿no? Entonces cuando llegaba la boleta de que él tenía que pagar, él simplemente iba abajo del colchón, sacaba los dólares, pero ahora él había hecho los cargos en pesos. ¿Se da cuenta? Entonces en los 45 días el peso se devaluó. Entonces él cargó a la tarjeta de crédito el equivalente de $1,000 en pesos. 45 días después, eso ya no eran $1,000. Ahora, con $600, él podía pagar su tarjeta de crédito. ¿Se da cuenta? Entonces, todos los meses, religiosamente, él pagaba la tarjeta de crédito, porque si no pagaba la tarjeta de crédito, los intereses eran, pero descomunales, ¿no? Entonces, todos los meses, religiosamente, él tomaba el dinero de abajo del colchón, lo cambiaba de vuelta en pesos, y con $600 cancelaba su tarjeta, por lo que él había cargado 1,000. Y cada mes él se quedaba con la diferencia. Exactamente, cada mes él se quedaba con $400, ¿no? Con $500. Esa fue una época en la que él construyó su casa. La gente se moría de hambre y tenía problemas y tenía dificultades, perdía el trabajo, y este loco estaba construyendo su casa. Todo el mundo se andaba preguntando, ¿no es cierto?, ¿en qué negocio realmente andaba este doctor? Pero él no andaba en ningún negocio turbio. Él lo único que tenía era un plan. Él tenía un plan para manejar sus finanzas en medio de la crisis de la hiperinflación. ¿Se da cuenta? Entonces usted me va a ver a mí hablando en términos de ideas, conceptos, principios bíblicos. ¿Cuál es su tarea? Su tarea es tomar los principios bíblicos que yo le doy y aterrizarlos. Y decir, ¿cómo es que este principio bíblico se aplica a mi vida, a el ministerio donde nosotros estamos metidos, en el lugar donde yo... ¿Se entiende la cosa? Entonces, yo quisiera que usted vea las notas que usted tomó del día de ayer. Y me gustaría que usted me diga una cosa que le llamó la atención de lo que hablamos el día de ayer. Cuénteme una cosa que le llamó la atención, algo que dijimos, algo que usted remarcó, algo que usted anotó, algo que usted subrayó, algo que le pareció importante. Yo quisiera que usted me comparta. Sí, aquí. Sí. Para mí fue bien interesante cuando usted compartía que Roboam era un adolescente de 40 años. Entonces, ver de que podemos creer que somos adultos y no estamos siendo maduros, ¿verdad? Ni buscando los principios de Dios, porque también usted compartía de que están los principios en la Biblia para resolver problemas personales, y esos por lo general los buscamos y los conocemos, pero no enfatizamos en los principios económicos. Entonces, cuando tenemos problemas económicos, nos cuesta buscar las soluciones porque no manejamos los principios bíblicos para la economía. Claro que sí. El problema que tenemos el día de hoy en nuestra sociedad es que no hemos aprendido a madurar. Nos cuesta trabajo tomar las decisiones difíciles y la sociedad nos presiona para que tengamos un determinado estatus, incluso a nivel ministerial o a nivel de empresa. Muchas veces nos da vergüenza tomar ciertas decisiones, pero si tú no tomas las decisiones antes de que vengan las circunstancias tomarán las decisiones por ti. Y esa es la verdad. Eso lo aprendí yo de un gran líder en Estados Unidos. Tú tienes que tomar las decisiones antes de que vienen las circunstancias. Si no, las decisiones de todas maneras se van a tomar. El problema es que para cuando las circunstancias toman las decisiones por ti, tú ya no tienes opciones. Entonces, una marca de la madurez es saber tomar las decisiones difíciles temprano en el proceso. Cuando tú tienes una empresa o tienes un ministerio, tienes aproximadamente 90 días para tomar las decisiones difíciles.
90 días, desde el momento en el que entraste en una crisis, desde el momento en el que bajaron las donaciones, desde el momento en que empezaron a bajar las ventas, del momento en que empezaron a bajar, te va a tomar como 30 días darte cuenta que estás en problemas. Entonces los primeros 30 días son los primeros 30 días en los que tú te vas a empezar a dar cuenta que, entonces para cuando te diste cuenta que estás en problemas, tenés 60 días para dar vuelta el barco. Si tú no tomas esas decisiones en los próximos 60 días, tú vas a estar metido en un hoyo del que te va a costar un trabajo de locos salir. Y más de uno se identificará con lo que yo les estoy diciendo. Entonces, por eso es que uno tiene que saber tomar las decisiones y tomarlas rápido, ¿no? Hacer tripa corazón, ser maduro y tomar las decisiones que necesitamos tomar. Bien, ayer casualmente me llamó la atención mucho el que usted estuvo orando un año para tomar una decisión, y eso se relaciona con lo del personaje bíblico que no buscó a Dios cuando iba a gobernar, y eso me llamó la atención. La otra parte, no puso gente, la gente que él puso no era elegida por Dios, ¿verdad?, sino que eligió según él. Entonces eso los marca a nosotros para nosotros tomar decisiones, y me llamó la atención eso, y también el pensamiento aquel de que usted le pidió un consejo a Luis Palau, ¿verdad?, de que cuando las puertas se abren, pues no hay que cerrarlas, y cuando se cierran no hay que abrirlas. Entonces me llama la atención eso, y creo que hay que buscar a Dios, y creo que Dios siempre da la convicción a nuestro corazón para continuar en lo que estamos haciendo. Dios lo bendiga y muchas gracias. Gracias, eso es muy cierto. Mira, yo soy un fiel creyente en buscar la dirección de Dios, ¿no? Yo aprendí esto del doctor Larry Burkett. Él les decía al Señor, Señor, seré tonto, pero no desobediente. Entonces, como soy medio lento, te pido que por favor me hagas clara tu voluntad en mi vida. Si tú me haces clara tu voluntad en mi vida, yo te prometo que te obedezco. Sea lo que sea, te prometo que te obedezco. Pero necesito tener tu voluntad clara en mi vida. Háblame claramente, ¿no? Porque soy lento, pero no desobediente. Y bueno, él tenía un doctorado en economía, 2 maestrías, era un científico de la NASA, no era ningún tonto. Pero él le decía así al Señor, porque realmente él decía, me resulta tan difícil entender tu voluntad, Señor, ¿no? Entonces, hazme tu voluntad clara. Y eso nosotros hacemos también. Ahora nos hemos mudado a México. Alguna gente me pregunta, ¿por qué Morelia? ¿No? Porque después de mucha oración, de casi 6-7 meses de oración, encontramos que claramente la voluntad de Dios, que debía ser en ese lugar. Y yo sigo las cosas de esa manera, me tomo el tiempo. Y hoy vamos a ver, en lo que vamos a hablar, en la ley de la navegación, hoy vamos a ver un ejemplo de eso. Sí. Buenos días. Lo que a mí me gustó fue el tema del carácter con las finanzas, y cómo en las universidades estaban dando el consejo de ser antes que tener habilidades. Eso. Sí, señor. Finalmente, Yale, Harvard, UCLA, finalmente nos están dando la razón, ¿no es cierto?, a los pastores, de que el ser es más importante que el hacer. Les tomó un tiempito, ¿no? Pero finalmente, ¿no? Ya vienen. Pero es cierto, mira, el carácter hace toda la diferencia. Yo he visto gente que arruina el ministerio por su carácter, por tener un carácter egoísta, egocéntrico. Muchísimas gracias. ¿Me ayudas? Allá atrás. Sí. Le estamos pidiendo a la gente, para los que acaban de llegar, estamos pidiendo una cosa que le haya llamado la atención de lo que dijimos el día de ayer. Una cosa, algo que usted haya escrito, algo que haya remarcado en sus notas. Me gustaría escuchar ahora de ustedes, estamos escuchando una cosa que nos ha llamado la atención. Bendiciones, hermano. Es una bendición, que Dios le bendiga. Es una bendición tenerle en nuestro país. Un placer. Y gracias por estar con nosotros, invertir ese tiempo que Dios se lo va a pagar. Gracias. Me llamó la atención mucho las 3 cosas que usted mencionó: carácter, conducta y criterio, que a veces nos olvidamos de esos puntos.
y leyendo la historia de Roboam, hijo de Salomón, Sí. cuando este adolescente de 41 años no pudo entender de que el padre que tenía era un hombre sabio. Y aquí hay dos puntos que me hacen pensar: si Salomón con toda su sabiduría no pudo inducir a su hijo a llevarle a tal magnitud, porque él cuando fue joven le dijo: Señor, como usted Sí. dijo, Señor, no entiendo Sí. cómo voy a llevar este país Sí. porque son tantos, solo dame Sí. sabiduría. Sí. Y eso fue un punto muy Sí. poderoso. Y yo pongo en mi vida, hermano, cómo transmitir carácter, conducta y criterio a la vida de mis hijos. Sí. Porque no solo se trata de ayudar a una iglesia. Sí. ¿Qué pasa si ayudamos? Porque Salomón indujo al pueblo y ayudó al pueblo, pero sus hijos Sí. fueron un problema. Entonces eso Sí. nos hace pensar. Sí. Y gracias, pastor. Sí. Sí, bueno, eso nos muestra de que Dios no tiene nietos, solo tiene hijos, ¿no? Y cada generación necesita tomar las decisiones que necesita tomar en su relación con Dios, ¿no? Entonces, ahí habla de la importancia de discipular a nuestros hijos, de enseñarles la palabra de Dios, probablemente con todas las esposas que tenía Salomón, a pesar de que era tan inteligente. Me imagino que tenía muchos hijos también y le fue difícil manejar todo el asunto de la educación y el discipular a sus hijos, ¿no es cierto? Pero en el fondo, cada uno de nuestros hijos van a tomar su propia decisión por Dios. Y para eso nosotros tenemos que abrir los ojos y mirar bien la vida de nuestros hijos, antes de pasarles, como dijimos ayer, el tema del ministerio o el negocio, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas. Sí, gracias por mencionarlo, muy buen punto. ¿Podría subir el volumen aquí? ¿O se apagó, Está encendido, Bendiciones a todos. Súbelo un poco. No solo me llamó la atención, sino que me impactó muchísimo la comparación entre los líderes que se hizo acompañar Salomón, que eran sabios y capaces, y la gente que se hizo acompañar a Roboam, hablando de la tecnócratas y nepotismo, ¿verdad? Ajá. La mayoría de los pastores que yo conozco están pensando, casi obligando a que sus hijos se queden con el ministerio. Y están prácticamente pidiéndole a Dios o rogando a Dios que uno de los hijos sea el que siga el ministerio. Sí. Y me llama la atención porque muchas veces salen hijos con llamado, otras veces no con llamado, pero son los que siguen el ministerio, y eso produce iglesias realmente fuera del orden de Dios. Claro, mira, bueno, todos queremos tener un junior en el ministerio, ¿no? Todos quisiéramos que nuestros hijos siguieran haciendo lo que nosotros estamos haciendo, porque tenemos una pasión por lo que hacemos. Lo que tenemos que reconocer como pastores o líderes ministeriales es que todos tenemos un llamado. Todos tenemos un llamado. Hay hijos que van a tener un llamado para ser pintores, otros van a ser adoradores, otros van a ser doctores, otros van a ser mecánicos. Todas esas cosas son el llamado de Dios. Es nuestra vocación. La palabra vocación está conectada en el original, en el latín, está conectada al llamado. Vocación tiene que ver con llamado. Ahora, trabajo es una cosa, vocación es otra. Y ya me estoy metiendo aquí en algunas cosas, pero bueno, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un don para la enseñanza, tengo una vocación para la enseñanza. Cultura financiera es la tarea que yo hago para expresar esa vocación. ¿Se entiende? Uno puede tener una vocación para sanar a las personas. Su trabajo puede ser un enfermero, o puede ser un doctor, o puede ser un asistente de doctor, o puede ser... Hay muchos lugares en el área de la medicina en el que uno puede sanar a las personas. Su vocación es sanar a la gente en lo físico, su trabajo es la expresión de su vocación. Entonces, hay que ver en nuestros hijos cuál es su vocación, y hay que ver si la expresión de su vocación va a ser el ministerio.
Y si no, no deberíamos forzarlos, porque si no, terminamos en cualquier lado, ¿no? Sí. ¿Quién? Sí. Algo que me llamó la atención sobre el liderazgo de Roboam, ¿verdad? Es las limitaciones que tenía en el carácter. Él, como la humildad, la paciencia y la misericordia. Pero como usted decía, el éxito sigue al éxito. Sí. Entonces esa es la clave del liderazgo en nuestras vidas, de seguir hacia el éxito, para tener un excelente carácter y para tener una vida de conducta, ¿verdad? La gente quiere ver modelos de liderazgo, ya no quiere ver la gente que digamos liderazgo aquí, liderazgo acá, pero no hayan cambios en el liderazgo que estamos viviendo en la iglesia. Entonces las limitaciones son las que nos quitan la habilidad en el liderazgo cuando el Señor nos ha dado. Exactamente. Yo creo que es muy importante entender este asunto de el carácter, porque nos afecta seriamente en la forma en la que nosotros tomamos las decisiones. Algunas cosas en el carácter, por ejemplo, que yo tengo que tener. Yo tengo que tener un buen líder, tiene un carácter ordenado. Un buen líder tiene un carácter paciente. Un buen líder tiene un carácter humilde. Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy humilde y manso de corazón. Un buen líder, un world class leader, ¿no? Un líder a nivel mundial, es una persona que es manso pero no menso, como dicen los mexicanos, ¿no? O sea, no somos tontos porque somos mansos porque demostramos el carácter de Cristo en nuestra vida. Incluso en los conflictos y en las dificultades, en el medio de los conflictos y las dificultades. Hace un par de meses atrás me tocó a mí hacer una negociación muy difícil con un líder de una empresa muy grande y líder ministerial en Latinoamérica. Y la verdad es que sudamos. Pero uno puede negociar difícil, ¿no es cierto?, de negociar cosas muy difíciles sin tener que faltarle el respeto a la otra persona o faltarle el amor. Uno puede, aún en las cosas en las que uno dice, mira, yo no puedo pasar de esta línea, esta es la línea hasta acá, yo puedo ir contigo, pero más de aquí yo no puedo ir. Entonces vamos a tener que encontrar la manera de que vayamos hasta este lugar, porque en este lugar más de acá no puedo ir. Eso no significa que yo le tengo que faltar el amor a mi hermano en Cristo. ¿Se entiende? Entonces un líder de primer nivel vive con los pies plantados en la tierra. Los líderes viven en la visión y muchas veces, como viven en la visión, entran a tomar decisiones en la visión. Entonces entran a resolver problemas que no existen. Y entonces, ¿qué pasa? Todo el resto del equipo entra a sufrir detrás de este líder porque él vive en un lugar irreal. Entonces los líderes sí somos gente de visión, pero tenemos los pies bien plantados en la tierra. Yo siempre le digo a los líderes ministeriales, ¿no es cierto? La verdad es tu mejor amiga. Busca la verdad. Ella quiere ser encontrada. Es tu mejor amiga. No tengas temor, porque hay muchos líderes que dicen, no me molestes con la realidad, no me confundas con la realidad, que yo sé lo que quiero hacer. Entonces, un buen líder sabe trabajar en la realidad. Un buen líder es perseverante, eso es parte de su carácter, es perseverante a través del tiempo, es perdonador, sabe dejar atrás las cosas, ¿no es cierto? Si entramos en una reunión de equipo y todo el mundo está golpeando la mesa, eso está perfectamente bien, pero cuando salimos de esa reunión donde hemos golpeado la mesa y hemos expuesto nuestro corazón, dejamos las cosas allí atrás y se dejan en el pasado. El buen líder no es rencoroso, no lleva una cuenta, porque dice la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que el amor no es rencoroso. En 1 Corintios 13. Entonces y luego dice que nosotros nos tenemos que amar los unos a los otros, así como Dios amó a Jesucristo y como Cristo amaba a su Padre Celestial y como Cristo nos amó a nosotros. Entonces tenemos que aprender a funcionar con un carácter. El líder, por ejemplo, el buen líder ama la libertad. Es una persona que está comprometida con la libertad. Entiende que Jesucristo nos hizo libre,
y no está dispuesto a colocar a su ministerio o a su iglesia como esclavo o esclava de un banco o de unos prestamistas. ¿Entiendes? Un buen líder sabe confiar en el Señor, sabe esperar en la provisión de Dios y no se provee por su propia capacidad de crédito. Entonces, esas son las características, hablando de carácter, ¿no? El tipo de cosas que un buen líder es. Cuando tú tienes una buena mezcla de carácter en un líder, tienes un ministerio que florece y en el cual todo el mundo está gozoso. Le gusta trabajar allí. Hay ministerios que crecen, pero crecen derramando sangre, ¿no? Por todos lados. Bueno, allá, dale. Algo importante. Sí, ponele volumen, dale. Sí. Algo importante que mencionó fue, para cada principio de mayordomía bíblica debe salir del corazón o nacer del corazón. Me gustaría como pastor que me ahondara un poco más sobre eso, por favor. Sí. Cada principio de la palabra de Dios, lo voy a volver a repetir porque es una cosa muy interesante que descubrí cuando entré a viajar por Oriente, ¿no? Cada principio de la palabra de Dios tiene una contrapartida, tiene un como espejo, un tema del corazón, una lucha, podríamos decir una lucha del corazón, en el corazón del hombre. Cada principio de la palabra de Dios tiene asociado con ese principio una lucha en el corazón. Entonces, por ejemplo, yo les decía, ¿no? En el principio de que Dios es el dueño y Dios es Señor, la lucha del corazón es la entrega. Porque para reconocerlo a Él como el dueño de mi vida y el dueño de todo lo que tengo, yo tengo que entregarme. Y esa es la lucha de mi corazón. Por ejemplo, cuando hablamos del principio de la libertad, ¿no? El apóstol Pablo dice, no debáis a nadie nada. Ok, la libertad financiera es un principio bíblico. ¿Cuál es la lucha del corazón? La lucha del corazón es la confianza. La confianza. Porque yo tengo que aprender a confiar en Dios. Muchas veces yo me meto en deudas porque no confío en la provisión de Dios para mi vida. Y no confío en que Él me va a dar lo que yo necesito a su tiempo. Entonces yo prefiero resolver, como soy un líder, o sea, los líderes no estamos donde estamos por casualidad del destino. Uno es el presidente de una empresa, yo era el vicepresidente internacional de una organización en 56 países del mundo. Uno no llega ahí nomás porque soy amigo del presidente. ¿Entiendes? Llegas ahí porque tienes ciertas habilidades, ciertas capacidades. Por ejemplo, tú eres una buena persona resolviendo problemas. El buen líder resuelve problemas. Trabajas duro. Tienes ciertas capacidades. Una de esas capacidades es la resolución de problemas y la toma de decisiones. Normalmente el buen líder sabe tomar buenas decisiones. En el momento del estrés, cuando todo el mundo está estresado, el líder sabe mantener la cabeza fría y sabe qué es lo correcto que se tiene que hacer. Entonces, porque nosotros como líderes tenemos la capacidad de tomar decisiones y tomamos decisiones todo el tiempo, y como nosotros como líderes tenemos dinero disponible, tenemos presupuesto disponible, entonces tenemos la capacidad de resolver las cosas con nuestras propias fuerzas. ¿Entienden? Y eso mete en problemas a iglesias y a ministerios todo el tiempo. Porque a mí me cuentan las historias de terror, a ti quizás no te las cuentan, pero a mí sí, porque, ¿no? Vienen a que los ayuden, los ayudamos, ¿no es cierto? Pero ese es el problema. Entonces, para el tema de la libertad financiera, la lucha del corazón es
la confianza. Que tenemos que aprender a confiar en el Señor. Entonces, se entiende lo que estoy hablando de los principios de la Biblia y la lucha del corazón. Entonces, yo cuando he empezado a hablar, inclusive si ustedes tienen comunidades indígenas en sus países, yo si iría a enseñar a una comunidad indígena de nuestro país, yo hablaría de las luchas del corazón. Me enfocaría en las luchas del corazón, hablar de las cosas del corazón. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es igual en todo el mundo, sin importar la cultura y sin importar los tiempos. Entonces uno debe predicar. Usted me va a ver a mí, si me ve predicando en Indonesia, por ejemplo, usted me va a ver predicando sobre la entrega, sobre el orden, sobre la confianza en Dios, sobre ese tipo de cosas que son temas del corazón. Si ustedes se fijan en cómo llego a fin de mes, la versión Pocket, la hemos cambiado para hablar de los temas del corazón. Las 7 primeras decisiones que tienen que tomar la gente son los temas del corazón, son las cosas del corazón. Bueno, ahora ya no me queda más tiempo para escucharles, pero vamos a charlar un poquito más adelante. El día de hoy vamos a conversar. Muchas gracias. Sí, está medio roto, mira. Por eso es que está tambaleante adentro. Ok. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre Moisés y sobre la ley de la navegación. El día de ayer hablamos sobre Roboam y la ley del tope. Mañana vamos a tocar el tema de Salomón y la ley del proceso. Vamos a aprender y vamos a mirar cómo es que Salomón manejó el tema de un reino de alto vuelo. Y el sábado vamos a hablar sobre la ley de la conexión y Josafat, ¿no? El sábado va a ser un día muy, pero muy especial. Yo le recomiendo que usted llegue temprano porque les voy a mostrar un material que, como yo les dije, lo preparó el señor James Massa, el hermano en Cristo, James Massa, vicepresidente de Alianzas Estratégicas de Cisco Systems. Y es un muy buen material. Entonces, el día de ayer dijimos que la ley del tope se refería a que la capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de una persona. Y dijimos que Roboam tenía 3 limitaciones en su vida que eran el tope de su vida. Número 1, su carácter, su conducta y su criterio. Ahora yo tengo algunas preguntas personales que hacerle y me gustaría que usted escriba esto en su pedazo de papel, en un pedazo de papel. Vamos a tomar unos 10 minutitos para trabajar con algunas preguntas personales. Yo quisiera que usted en un pedacito de papel, en su anotador, conteste a la pregunta: ¿qué tan bien preparado estoy para tomar decisiones económicas en la iglesia o en el ministerio en el que yo sirvo? ¿Qué tan bien preparado me siento? Del 1 al 10, póngame un número allí y dime, ¿qué tan bien preparado te sientes para tomar decisiones económicas en tu ministerio o en la iglesia? Honestamente, hay un libro que les quiero recomendar que les puede ayudar. Hoy lo vamos a ver en unos minutitos más. Se llama Los negocios y la Biblia. Es un libro que te puede ayudar a levantar tu tope. Te puede ayudar a levantar el tope. Número 2, ¿quién me puede ayudar a tomar decisiones desde el punto de vista técnico? ¿Conoces a alguien que sea un especialista en el tema de las finanzas? Aquí no hablamos de un pastor o no hablamos de alguien espiritual, estamos hablando desde el punto de vista técnico. ¿Conoces a alguien que te puede ayudar en la parte técnica? Coloca el nombre y quiero que lo contactes a esa persona.
y le preguntes si a él no le molestaría o a ella no le molestaría que tú les llames de vez en cuando para hacerle alguna pregunta técnica sobre cuestiones económicas, sobre cuestiones financieras. ¿Qué le parece a esa persona, ¿no? La decisión que tú vas a tomar? Necesitas tener un grupo de gente con la cual tú puedas hablar y escuchar. Tú no necesitas hacer el trabajo que tú estás haciendo, el mismo tipo de negocio. Ve y pregúntale, piensa, ¿quién me puede ayudar desde el punto de vista técnico? Coloca un nombre en ese pedazo de papel y esta semana que viene quiero que lo llames o la llames y quiero que le preguntes si no le molestaría si tú le llamas de vez en cuando para hacer alguna pregunta técnica, ¿no? Número 3, ¿quién me puede ayudar a tomar estas decisiones desde el punto de vista bíblico? ¿Quién? ¿Un diácono, una diaconisa, un hermano en la fe, mi discipulador, el pastor de mi iglesia? Coloca allí culturafinanciera.org, www.culturafinanciera.org. Si tú vas a la página web, hay un lugar donde puedes hacer unas preguntas, ahí dice contáctenos, y allí puedes escribir tu pregunta y enviarla. Originalmente ese correo electrónico va a ir a nuestra casa matriz en Guatemala, donde tenemos un grupo de gente que ya por más de 10 años ha estado contestando preguntas de gente del continente. Si tienes un correo muy personal y quieres mandármelo a mí, entonces en el tema coloca personal para Andrés. Este es un correo personal para Andrés y ellos me reenvían, si es una cosa personal, ellos me reenvían el correo a mi correo electrónico y podemos conversar en forma individual, ¿no? Pero piensa, ¿quién te puede ayudar desde el punto de vista bíblico? Piensa en alguien en tu iglesia. Escríbelo ahí en un pedazo de papel. Yo quiero que aterrices estas enseñanzas que yo te he estado dando. Número 4, ¿qué cosas debería cambiar en la forma en la que tomo decisiones financieras en el ministerio? Hay algo que yo tengo que cambiar. Hay algo que tengo que hacer diferente. Hay algo que tengo que hacer distinto. Yo no sé si tenemos esta mañana a alguien que ayer tomó una decisión como esa de decir, bueno, me parece que nosotros vamos a tener que hacer las cosas diferentes. A mí me gustaría escucharle. Hay alguien que ayer, por ejemplo, dijo, vamos a hacer algo diferente. Vamos a tomar las decisiones de forma distinta. ¿Alguien quiere compartir alguna idea conmigo allá? Sí, dímelo fuerte, así te podemos escuchar. Es culturafinanciera.org. Vayan a nuestro sitio web. Ese es el mejor lugar donde pueden enviarnos un mensaje. www.culturafinanciera.org. Sí, aquí, sí. Una decisión que voy a tomar de inmediato es pasar todo lo que yo tengo en lempiras, ¿verdad?, para dólares, inmediatamente de que yo salga de este evento. Vamos a cambiar todo lo que tenemos en lempiras en dólares, Está bien, yo no puedo hacer ningún comentario sobre eso, pero me parece bien que haya estado pensando, ¿no?, en cómo hacer cosas diferentes. Sí, por aquí atrás. A mí me interesa la gente que ha decidido hacer cosas. Mire, nadie cambia en un evento, ¿ok? Los eventos no cambian a la gente. No cambian, porque la gente para cambiar necesita tiempo, ¿no? Los eventos son buenos para hacer cambios de paradigma y para tomar decisiones. Luego tomamos la decisión y ahora hay que pasar del suceso al proceso, ¿no? Y en el proceso es cuando cambiamos, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, voy a ser una persona libre de deudas. Eso es una buena decisión que usted puede tomar en este fin de semana o en esta semana. Pero después salirse de las deudas le va a tomar un proceso, ¿no?
3 meses, 5 meses, 3 años, 5 años, 10 años, es un proceso. Entonces la gente cambia en los procesos, pero estos son buenos ambientes para tomar decisiones. Por eso que yo estoy pidiendo decisiones, ¿no? Estoy viendo a ver si hemos tomado alguna decisión interesante. Ayer mismo empecé ya a nombrar un nuevo comité de finanzas en la iglesia local, acerca de lo que usted dijo, que la mayordomía tiene que nacer del corazón. Entonces empecé a escoger personas que había pensado y empecé a reunirme ayer con ellas para empezarles a enseñar el proceso de mayordomía y de administración de acuerdo a la Biblia, y vamos por eso, por cambios en el ministerio a través de la finanza. Excelente, muy bien, ya estamos implementando. Eso es lo que uno quiere ver como maestro. Yo no estoy interesado acá en hablar durante 6, 8 horas toda esta semana nomás para, ¿no?, que ustedes vean lo alto, guapo, inteligente que somos los argentinos. Lo digo con humildad, che. Sí. Ustedes saben que les dije que los argentinos no tenemos amigos, ¿no? Tenemos solamente admiradores, sí. Sí, estamos orgullosos de ser tan humildes. Tomé la decisión de renunciar a mi idea de por fuerza querer dejar un hijo en el negocio, aun cuando no quieran ni estén capacitados. Y otra decisión es buscar ayuda en gente que esté preparada y no creer que yo puedo resolver todos los problemas. ¡Wow! ¡Excelente! Ese es el tipo de cosas que queremos hacer. Son decisiones que van a impactar fuertemente el futuro de su vida, pero no, también de su familia, ¿no es cierto? Y está muy bien eso de evitar el nepotismo y el familismo. Debemos buscar de dejar la empresa en las manos de la gente que realmente la sabe manejar. Y no necesariamente eso significa que la familia no va a disfrutar de los beneficios de la empresa. Lo que significa es que vamos a poner ahí gente que sean los mejores para manejar la empresa, ¿no? Muy bien, aquí, sí. Buenos días. Una de las decisiones es no tomar créditos a largo plazo ni a corto, pues, porque es igual una deuda. Usted decía de que nos estamos endeudando en 1 año o 2 años. Entonces la decisión es esa. No tengo deudas bancarias, pero sí a veces uno toma algún mueble o cualquier cosa. Sí, no tomar deudas. Nosotros los cristianos tenemos que tener un compromiso a ahorrar ahora y pagar y comprar después, a nunca pagar intereses, y a evitar que los bancos se nos pongan de socios en el negocio, ¿no? Eso significa que tenemos que tener paciencia, porque uno va a hacer crecer el negocio a lo largo del tiempo, pero eventualmente hace que el negocio sea mucho más sólido y tenga mucha mejor posibilidad de supervivencia que los otros negocios que tienen deudas hasta por acá. Tengo un montón de ejemplos que darles, pero el tiempo se nos está pasando y más adelante le voy a contar algunas historias de un amigo guatemalteco que incluso vi sus negocios aquí en San Pedro Sula. Acabo de estar manejando por allí, el otro día pasé así y vi una de sus sucursales aquí en San Pedro Sula. Y tengo una historia maravillosa sobre cómo es que él se sanó económicamente e hizo crecer su empresa sin deudas. Las empresas más importantes y más grandes del mundo no tienen deudas. Walmart es una empresa que no tiene deudas. Cisco es una empresa que nunca ha tenido deuda, desde la época en la que ellos fueron fundados en el garage de uno de los muchachos que lo fundó, ¿no? Ok, entonces, ¿qué cosa debería cambiar? Y luego, ¿qué estructuras debería cambiar en el ministerio para evitar los problemas de Roboam? Tengo que pensar, ¿qué tipo de estructura? Yo quiero que pienses, así estábamos hablando con el pastor que decía, voy a nombrar un nuevo equipo, ¿no es cierto?, de líderes en el área financiera, un nuevo comité de finanzas. Quizás tú no tienes un comité de finanzas, quizás tú eres Zoila, soy la que predico, soy la que abro la puerta de la iglesia, soy la que junto la ofrenda, soy la que la cuento, soy la que la gasto, sí, deja de ser Zoila, el llanero solitario se murió,
Tienes que tomar decisiones económicas en equipo. Miren, no mucha gente pone énfasis en eso, pero mi licenciatura en Estados Unidos, mis estudios en Estados Unidos son en comunicación interpersonal y de grupo. Cuando yo estaba estudiando comunicación de grupo en el Trinity Evangelical Divinity School, ¿no? Sí. Suena impresionante, ¿no? Sí, se lo dije para que se impresione. Ahora lo llaman Trinity, creo, o Trinity University, en el norte del estado de Illinois. Cuando estudiaba allá, me mostraron un estudio científico sobre este asunto de toma de decisiones de grupo. Y el estudio científico decía que siempre la decisión final de un grupo es mejor que la decisión de un individuo. Siempre. A menos que el grupo esté enfermo, ¿no? Si el grupo está enfermo, trae serios problemas. Pero si el grupo es un grupo sano, en el que la gente con toda honestidad puede hablar y compartir sus ideas y estar en desacuerdo con el líder y decirlo abiertamente, que estoy en desacuerdo, que a mí no me parece que deberíamos ir por este lugar, en la decisión del grupo al final siempre va a ser mejor que la decisión del líder. Por eso que nosotros lo que pasa es que estamos acostumbrados al hombre fuerte, ¿no? El hombre fuerte. En nuestros países siempre buscamos el caudillo. Y a veces, a pesar de que somos naciones democráticas, siempre estamos buscando un rey, ¿no? El salvador del país. Siempre el presidente parece que va a ser, ¿no es cierto?, el que nos va a salvar a todos, el caudillo que nos va a salvar. Lo que tenemos que aprender es a trabajar en equipo y a elegir un equipo y un grupo de gente que va a llevar adelante la nación. Y en nuestras iglesias lo mismo, el secreto está en el equipo, no en el pastor solamente. Bueno, yo quisiera el día de hoy compartir con ustedes. ¿Está bien eso? ¿Se entiende lo que estamos hablando o estoy hablando en argentino, Yo sé que los argentinos hablamos de forma rara, pero si algo no me entiende, con toda confianza pregunte, ¿no? A ver, Andrés, ¿qué significa esa palabra? Y si digo alguna palabra incorrecta me va a perdonar, Sí, porque usted sabe, a veces no conocemos todas las palabras que no deberíamos decir en diferentes partes del continente. Bueno, Moisés representa el líder que destruye su propio trabajo. Y hoy vamos a hablar sobre la ley de la navegación. Ayer hablamos de la ley del tope y de cómo vamos a subir nuestro tope. Todos tenemos un tope. ¿Cómo lo vamos a subir? Hoy vamos a hablar de la ley de la navegación. Dice John Maxwell en la ley de la navegación que cualquiera puede gobernar un barco, pero solo un líder puede marcar la ruta. Y esto es muy importante porque el líder necesita saber dónde está el norte. Muchas veces cuando estamos en medio de la tempestad y en medio de la dificultad, cuando tenemos sol y las aguas están calmas y hay muchas ofrendas que llegan al ministerio, a la iglesia, y las cosas marchan normalmente, no es problema. Pero el problema viene cuando estamos pasando por momentos difíciles, por situaciones extremas, por la tempestad, por las luchas, por los momentos en los que faltan recursos económicos. Muchas veces es el líder el que sabe dónde está el norte. Y si tú no sabes dónde está el norte, el resto del ministerio puede caer, puede terminar mal. Y yo he visto, honestamente, yo he visto ministerios multimillonarios destrozarse, caerse a pedacitos, porque el líder no sabe dónde está el norte, o está confundido por el norte. Nosotros todos sabemos las dificultades que pasó, por ejemplo, la Catedral de Cristal en el sur de California, ¿no? El día de hoy la Catedral de Cristal es católica, apostólica romana, ¿no es cierto?
porque los líderes de la iglesia, una iglesia que tenía 10.000 miembros, permitieron tomar ciertas decisiones que llevó a esta congregación a irse de 10.000 miembros a 450 y meterse en deudas por más de 60 millones de dólares. Y ahora estamos, ¿no es cierto?, con tristeza en el corazón, porque hemos visto cómo ese ministerio tan conocido alrededor del mundo se ha caído en pedazos. Ahora, gracias al Señor, el Señor es fiel y lo va a restaurar, y les va a ayudar a los hermanos a volver a reconstruir. Pero la razón por la que la catedral, le traigo el nombre de la Catedral de Cristal porque todos los conocemos, ¿no es cierto? Y es muy famosa, pero eso es un excelente ejemplo de cómo uno puede meter al ministerio en serios problemas cuando uno no entiende dónde está el norte. Entonces, ¿cómo hacemos para saber dónde está el norte? Yo le voy a dar rápidamente mi consejo de 4 o 5 lugares donde nosotros podemos encontrar el norte en la toma de decisiones económicas. Ayer, ¿se acuerda? Dijimos que la brújula no nos marca el lugar a donde nosotros queremos llegar. La brújula nos marca el norte. Pero si tú sabes tu norte, tú puedes tomar decisiones económicas. Por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre, ¿no es cierto?, una política en nuestra organización de que nosotros nunca, bajo ninguna circunstancia, pagamos soborno. Nunca, en ningún lugar del mundo, bajo ninguna circunstancia, damos soborno. Entonces, eso hace la toma de decisión muy fácil. Porque cuando nos encontramos con un oficial que no nos quiere dar nuestros libros, y yo tengo $5,000 en libros guardados en la aduana de un país sudamericano, ya por los últimos 7 años, que no salen de ahí porque la persona que estaba a cargo de esa aduana no nos permitía sacarlos, a menos que le diéramos una ofrenda de amor. La decisión es fácil, cuando uno sabe dónde está el norte. Entonces tú puedes decir, mire, yo soy cristiano, nosotros somos un ministerio que sirve al Señor, el dueño de este ministerio es Dios, y yo nomás se lo manejo. Y una de las reglas para manejarle el ministerio es no pagar sobornos, así que yo no puedo pagar sobornos y no lo voy a hacer. Y usted haga lo que usted tenga que hacer. Ahora, yo no sé por qué es que Dios permitió que esos $5,000 en libros se queden adentro de esa aduana. Dios estará haciendo la obra. Vaya uno a saber si no estamos evangelizando ahí a cientos de personas dentro de la aduana que se están robando los libros, llevándolo para la casa, ¿no? Sí, claro, ¿por qué no? ¿No es cierto? ¿Se acuerda cuando le robaron el arca del pacto a Israel, y se la llevaron los enemigos? Dios no necesita que nosotros lo defendamos. Él se puede cuidar solito, ¿no es cierto? Sí. Entonces, Él tiene todos los recursos para sacar esos libros de allí. Él está haciendo algo con eso. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer. Entonces usted tiene que saber cuál es su norte y usted tiene que poner ciertas políticas en su organización que claramente marcan el norte para la gente que trabaja con usted. Entonces todas las decisiones no terminan en usted. Nosotros teníamos 56 países en los que estábamos operando. Y yo no podía tomar las decisiones por los 56 países, pero yo podía poner una política en la que nosotros no pagamos soborno, y eso es la forma en la que funcionamos, y ya automáticamente toda la gente, teníamos más de 1,000 voluntarios, todos los voluntarios, todos los empleados, todos sabían cuál iba a ser la decisión. Nadie me tenía que llamar para preguntarme.
¿Se entiende? Entonces, cuando uno sabe dónde está el norte, uno coloca políticas en su... Por eso es que un manual operativo es muy importante para su empresa, para su ministerio o para su iglesia. Usted tiene que tener un manual operativo, y si no lo tiene y quisiera una muestra, yo le puedo compartir el nuestro, ¿no? Y con mucho gusto le paso uno que hemos usado con otros ministerios también, y usted lo adapta y lo pone para sus cosas. Pero usted necesita un manual operativo, porque eso le va a marcar el norte a su gente. ¿Cómo sabemos dónde está el norte? Muy bien. Número 1, nosotros vamos a buscar el norte con la palabra de Dios. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz como espada de 2 filos. Si la palabra de Dios es clara con respecto a algo, entonces yo no tengo que ir a preguntar nada más a ningún otro lado. La Biblia es clara. La palabra de Dios dice: pagad a todos lo que debéis. Al que honra, al que impuesto. El Señor Jesucristo dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La Biblia es clara en el hecho de que nosotros debemos pagar los impuestos como corresponde. Es que alguna gente dice: no, Andrés, es que nuestro gobierno es tan corrupto. ¿Y tú qué crees que eran los romanos? ¿Un grupo de Boy Scouts visitando Tierra Santa? Era un ejército de ocupación, corrupto, malévolo, eran idólatras, adoraban al César, eran gente mala. Y sin embargo Jesucristo dice: ¿de quién es la imagen que hay aquí en esta moneda? ¿De César? Pues ustedes denle a César lo que es de César. Entonces, lo mismo, yo no creo que nosotros tenemos que darle a César más de lo que es de César. ¿Ok? Entonces, hay una diferencia entre evitar impuestos y evadir impuestos. Una cosa es evitar, otra cosa es evadir. Evitar significa que yo, dentro del marco de la ley, voy a tratar de hacer todo lo posible para ahorrarme impuestos, ¿no? Dentro del marco de la ley. Por ejemplo, en Estados Unidos yo aprendí que si uno compra una casa, uno puede reportarle al gobierno los intereses que uno está pagando en la hipoteca de la casa, y eso te baja los impuestos. Pues eso está bien legal, ¿no es cierto? O uno puede, por ejemplo, si uno tiene un negocito, reportar al gobierno los gastos que uno ha tenido en el negocio, y eso a uno le baja los impuestos. Eso es una forma de evitar. Pero olvidarme de todo el cash que yo gané durante el año y no reportar ofrendas que me dieron los hermanos en el continente, eso es evadir. Entonces, hay el gobierno norteamericano, por ejemplo, explica muy bien, ¿no es cierto?, qué es una ofrenda y qué es un pago. Si yo voy a tu iglesia, le muestro cómo funciona el asunto para que vean la diferencia, ¿no? Si yo voy a tu iglesia y yo predico, tú me das una ofrenda por haber predicado, eso es un pago por mi trabajo. Porque no me hubieras dado la plata si no hubiera ido a tu iglesia a predicar. Ahora, si cuando yo termino de predicar, en vez de darme el dinero, tú dices: hermanos, vamos a levantar una ofrenda de amor aquí para el hermano Panasiuk, y de la buena voluntad de los participantes se levanta una ofrenda y se le da al predicador, eso es una ofrenda, porque el que quiso dio y el que no quiso no dio. ¿Se da cuenta? Eso es una ofrenda libre de impuestos, es una verdadera ofrenda. ¿Ve? Pero si tú me das una cantidad determinada de dinero por haber predicado en tu iglesia, eso no es una ofrenda, eso es un pago. Entonces uno tiene que conocer la ley para poder evitar impuestos, pero no para evadir. Entonces, si la palabra de Dios es clara sobre eso, nosotros debemos simplemente obedecer.
Entonces ya, deja de pagar a tus empleados en el ministerio o en la iglesia por abajo de la mesa. Ya. Ahora viniste a este lugar y ahora sabes que tú tienes que volver a tu iglesia y empezar a pagar los salarios como corresponde. Todo en blanco. Y pagar los impuestos como corresponde. A mí me sorprende lo informales que somos en las iglesias para el manejo del dinero. Manejamos cientos de miles de dólares a veces y lo hacemos de forma muy informal. Y claro, los gobiernos no nos miran mucho porque en realidad miran a las empresas grandes, ¿no? De donde pueden tomar impuestos, y de las iglesias no pueden tomar mucho impuesto, entonces no nos miran mucho. Pero ¿sabes qué? A mí no me importa que el gobierno no me mira. A mí lo que me importa es que el Señor me mira. Y dice 1 Corintios 4:2, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces tú tienes que volver a tu iglesia. Hasta ahora no lo sabías muy bien eso, ¿no? Pero Dios te trajo a este lugar, a este taller, para decirte esto esta mañana. De que tú necesitas ser honesto, íntegro, transparente. Debes manejar las finanzas de tu iglesia de una manera que glorifican el nombre del Señor. Y a mí me sorprende, a veces los pastores gastan dinero a la iglesia y no traen los recibos a la iglesia. No estamos guardando los recibos de forma apropiada. Entonces nos crea problemas. Entonces la palabra de Dios es número uno. Si la palabra de Dios es clara con respecto a esta decisión, tú obedeces la palabra, no le preguntas a nadie más. ¿Ok? Número 2, nuestro cónyuge. Nosotros somos una sola carne con nuestro cónyuge, sea el esposo o sea la esposa. Pero esto va especialmente para los varones, porque los varones son los que no están escuchando a sus esposas. Tenemos un serio problema con los varones latinoamericanos no escuchando el consejo de sus esposas. Entonces tú vas por la calle, ¿no? Y tú ves estas mujeres caminando por la calle, estas mujeres latinas caminando así con cara de limón, ¿no? ¿Tú sabes por qué esas mujeres tienen cara de limón? Porque están frustradas porque su esposo no le deja jugar el papel que le dio Dios en la pareja. Dios le dio el papel a la mujer para que ella sea ayuda idónea. Sí, ojo hermana que dije idónea, no dije idueña, ni idónea. Sí, es idónea. Pero la mujer tiene que ser la ayuda idónea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el varón es orientado a las metas, la mujer es orientada a las relaciones. Entonces el varón va buscando las metas, no está escuchando qué es lo que Dios le está diciendo. La mujer es orientada a las relaciones, tiene una fuerte relación con Dios, una fuerte relación con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Entonces muchas veces Dios usa a nuestras esposas para decirnos cosas, porque somos tan cabeza duras, ¿no? Que estamos pegándole a una pared y continuamos, ¿no? Queriendo avanzar. Y Dios dice, pero dile al cabeza dura de tu esposo, díselo al cabeza dura de tu esposo que no vaya por allá. Sí. Entonces, tú necesitas escuchar el consejo de tu esposa. Es una obligación para el varón escuchar el consejo de la esposa. No tienes que hacer todo lo que tu esposa dice que tú tienes que hacer, pero tienes la obligación de escuchar su consejo. Muchas veces me dicen los empresarios, ¿no? Grandes empresarios, a veces tengo charlas con ellos y me dicen, no, pero que mi esposa, ¿qué sabe? ¿No? Mi esposa, ¿qué sabe del negocio? No sabe nada de mi negocio. Y yo digo, ella no sabe nada de tu negocio, pero sabe mucho de ti. Y eso hace una gran diferencia. Número 2,
Ella está completamente jugada contigo. No hay otra persona en este mundo que quiera tu éxito más que tu esposa. No hay nadie. ¿En serio? No lo digo nomás para sonar bien. Es que ella está jugada con nosotros. Se ha jugado en la vida. ¿No es cierto? Tu éxito es el éxito de ella, es el éxito de la familia. Tus socios, sean socios ministeriales o socios en los negocios, ellos no quieren tu éxito tanto como lo quiere tu esposa. Entonces tu esposa siempre te va a dar el mejor consejo, porque ella quiere que te vayan las cosas bien. ¿Conocen la compañía Philips de las luces? Ok, el presidente de la Philips se llama Fritz Philips, es un creyente, hecho y derecho. Y estaba hablando en Holanda hace un tiempo atrás a 1000 y pico de empresarios. Y él les dijo a estos empresarios, le dice, Fritz Philips, le dice, el que no escucha el consejo de su esposa se ha perdido el 50% de la sabiduría de Dios. ¿Qué le parece, Sí. Porque Dios nos puso juntos para complementarnos, ¿no? Para complementarnos, para ayudarnos unos a otros. Entonces yo, por ejemplo, yo aprendí a través de los años y después de muchos golpes, yo aprendí a nunca tomar a ninguna persona si primero mi esposa no lo conoce. ¿No? Es muy típico esto, no se lo digan a nadie, lo estamos grabando. Esto es un secreto de Estado. Pero esta es la forma en la que yo tomo gente, ¿no? Cuando yo estoy dispuesto, estoy listo para tomar a alguien, necesito a alguien, tomar a una persona en mi equipo de liderazgo, normalmente lo invito a mi casa a comer. Es muy típico, ¿no? Lo invito a mi casa a comer. Entonces la persona, aquel está pensando, wow, el hermano Panasiuk, ¿no? Me invitó a su casa a comer, quizás me van a dar el trabajo, ¿no? Entonces, nos sentamos a comer, yo estoy hablando con él, mi esposa lo está escaneando. Bip, bip, bip. Sí, porque la gringa ve más allá de ¿no es cierto?, de lo que tú aparentas. Ella tiene esa capacidad de leer a la gente. Sí, antes yo decía, ¿para qué vamos a mirar, no es cierto? Si sabe hacer el trabajo, tiene la habilidad para hacerlo, vamos, que lo haga, ¿no es cierto? A ver el currículum. ¿Qué me importa a mí el currículum? A mí lo que me importa es qué es lo que me dice la gringa cuando terminamos de comer. Sí. Entonces cuando se van nos sentamos y yo le pregunto, ¿no? ¿Y a vos qué te pareció? Y si me dice, mira, este es un hombre de Dios. Este es un hombre de Dios, Andrés. Tú deberías tenerlo en tu equipo. O quizás dice, no sé, es la forma en la que mira. Si yo antes decía, ¿y a mí qué me importa la forma en la que mira? Ponele lentes, ¿no? ¿Qué sé yo? La forma en la que mira, ¿qué me importa? Pero hemos aprendido a trabajar en equipo. Y si ella no me da el 100% de apoyo, yo no lo tomo, pues ya he aprendido la lección, ¿no? Entonces, aprende la lección, mete a tu esposa en el proceso, tráela al ministerio, ¿no es cierto? Tráela a tu negocio y fíjate de complementar y no competir. Hay cosas en las que yo soy fuerte y hay cosas en las que yo soy débil. Yo no me preocupo de mis cosas débiles porque las partes en las que yo soy débil, mi esposa es fuerte. Entonces yo nunca trabajo en mis debilidades. En el pasado a ti te hacían un análisis, te decían, mira, estas son tus áreas fuertes, estas son tus áreas débiles, vamos a trabajar en las débiles. Olvídate de las débiles, olvídate de las débiles, enfócate en las fuertes y tráete gente que sea fuerte en tus débiles, ¿entiendes? Entonces tú armas un equipo fuerte que trabaja en fortalezas, no trabaja arreglando debilidades. Todo el mundo trabaja en sus fortalezas, es un equipo fuerte. Entonces todos estamos para complementarnos. Fíjate cuáles son las fortalezas de tu esposa y colócala en una posición en la que ella pueda hacer goles, ¿no?
colócala en esa posición en la que puede hacer goles. Muy bien. El área del cónyuge, eso es muy importante compartir con nuestro cónyuge. Luego, nuestros padres. Proverbios 6 habla de que debemos honrar a nuestros padres, escucharles a ellos, sean creyentes o no sean creyentes. Si son creyentes, muchísimo mejor. Si no son creyentes, si su consejo no va en contra de la palabra de Dios, es un buen consejo. Escúchales, porque tienes que honrarles a ellos. Y ellos son la voz de la experiencia. Y tus padres quieren también tu propio éxito. ¿Te das cuenta? Ellos quieren tu éxito. Y como quieren tu éxito, te van a dar de su mejor consejo. No menosprecies el consejo de tus padres, a pesar de que ellos han crecido en otra generación. Número 4, busca a personas piadosas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No busques consejos de gente mala, de gente que te va a aconsejar a hacer cosas que no van de acuerdo con la palabra de Dios. Busca personas piadosas. Busca gente de profundidad espiritual y cuéntale tu problema. Y finalmente, busca expertos en el campo. ¿No? Si yo tengo un problema de salud, bueno, puede que vaya a mi pastor, pero también voy a ir al doctor, ¿no es cierto? En ese caso no me importa si el doctor sea cristiano o no, lo que me importa es que sepa operar, que sepa manejar un bisturí. Sí, si yo necesito que me saquen el apéndice, si yo quiero el mejor doctor, ¿no es cierto?, que me pueda sacar el apéndice. Me gustaría que fuera creyente, comparto el evangelio con él, pero si no lo es, también lo uso, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo en el área de los expertos. A veces necesitamos consejos en el área de las leyes del país. A veces necesitamos consejos en el área de las finanzas. Yo siempre les sugiero a los pastores que tomen en su equipo cercano a alguien que sepa de leyes, un abogado. Búscate un abogado, búscate un contador y búscate un experto en bienes raíces. Y luego búscate un empresario bien exitoso. Un empresario que le haya ido muy, pero muy bien. Lo mejorcito que tengas en tu congregación. Y arma un equipo de consejeros con ellos. Cuenta preséntale los problemas y escucha sus soluciones. Yo estoy armando ese equipo ahora para nuestra iglesia. Yo le he pedido permiso al pastor principal de la iglesia para armar un equipo así. Y entonces nos vamos a reunir una vez por semana, una vez cada 15 días, y yo voy a ir trayéndoles problemas, ¿no? Y los líderes somos líderes porque resolvemos problemas. En realidad nos gusta resolver problemas. Un buen líder es un poco obsesivo compulsivo. Sí, todo buen líder tiene algo de obsesivo compulsivo. Sí. No muy extremo, porque si no ya estaríamos, ¿no?, ya en el manicomio, ¿no? Estaríamos medios locos. Pero todos son medios obsesivos compulsivos porque les gusta que las cosas estén en orden y quieren traer orden al caos, y cuando ven caos les encanta porque quieren resolverlo, ¿no? Entonces, tráete gente así a tu alrededor que quieran resolver problemas y te ayuden a resolver tus problemas. ¿Ok? ¿Se entiende esto? ¿Estamos bien? Muy bien. Yo les recomiendo este libro, que lo busquen en cualquier librería de aquí de la ciudad o de su país. Lo imprime el grupo Nelson y se llama Los negocios y la Biblia. Usted puede, de Larry Burkett, él es mi mentor. Yo le recomiendo este libro para que usted piense en cómo liderar su ministerio o cómo liderar su organización o su iglesia. Los negocios y la Biblia, por Larry Burkett. Muy bien. Moisés representa, como yo le dije, el líder que destruye su propio trabajo.
Por 40 años, el gran libertador de los israelitas guió al pueblo a través del desierto y hacia la famosa tierra prometida. Sin embargo, luego de tanto esfuerzo, lucha y sacrificio, una decisión incongruente con su brújula lo llevará a tomar una decisión que traerá gravísimas consecuencias al pueblo que él tanto quería ayudar. A pesar de haber llevado a cabo exitosamente la tarea de liberar a más de 1 millón de personas del dominio egipcio y luego dirigirlas a salvo a través del desierto del Sinaí, Moisés llega a la tierra prometida para fallar miserablemente frente a la toma de una decisión económica. Permite que 2 tribus se queden fuera de la promesa de Dios. Y esta historia nos ilustra el peligro principal de los líderes. La misma característica que nos hicieron llegar al éxito son la píldora de cianuro que nos mata. Entonces, vamos a ver en Moisés el líder que destruye su propio trabajo. Moisés llega a la tierra prometida y va a tomar una decisión económica. Y en el proceso de tomar una decisión económica lleva a la destrucción y a la desaparición a 2 tribus del pueblo de Israel. Entonces, si usted tiene por allí el libro, nuestro libro preferido en toda la Biblia, ¿lo ve? ¿Lo vio? ¿Cuál es el libro preferido de cultura financiera? ¿Cuál cree usted que sea en la Biblia el libro preferido de cultura financiera? Números, muy bien. Exactamente. Vamos a ir al libro de Números. Claro, es cultura financiera, por eso es Números. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 32, y vamos a leer del verso, vamos a leer los primeros 4 o 5 versos, ¿ok? ¿Lo tiene por ahí? Muy bien. Números, capítulo... ¿Quién lee el libro de Números? Bueno, nosotros en cultura financiera lo leemos. Y podemos aprender de ahí. ¿Lo tiene? Mire, vamos a aprender algunas cosas muy importantes en el proceso de toma de decisiones, porque Moisés está a punto de cometer un terrible, terrible error. Y en el proceso de ver cómo él comete este error, nosotros podemos aprender a no caer en los mismos problemas. Dice así, Números 32, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jased y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes y a los príncipes de la congregación, diciendo, Atarot, Dibón, todos esos nombres, ¿no? Verso 4. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia a tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. ¿A usted no le resulta raro este pasaje? ¿No le suena raro? Este es uno de esos versículos que para mí es como esos versículos que uno lee siempre en la Biblia, ¿no? Porque nosotros hemos tenido la costumbre con mi esposa de leer toda la Biblia una vez al año ya por como 10 años, ¿no? Quizás más. Entonces uno lee, de pronto tú lees un versículo y ¡paf! ¿Cómo que te va? Como que te pegó así, ¿no? Y uno dice, ¡wow! Yo no había visto esto antes, no me había dado cuenta. Y este es uno de esos pasajes. Cuando yo empecé a hacer este trabajo de investigación para la gente de Maxwell, este fue uno de los primeros pasajes que estudié. Y como que me pegó así un sopapo, ¿no? Fíjate tú, ¿no te suena raro lo que está pasando? Mira tú, el pueblo de Israel, imagínate tú eres parte del pueblo de Israel, ¿no?
tú sales de Egipto. Hemos sido esclavos durante cientos de años acá con los egipcios, ahora vamos a salir de Egipto. Nos sacan con mano poderosa de Egipto. Después llegan los judíos ahí a la tierra prometida, no quieren entrar, Dios los manda a dar vuelta por el desierto por 40 años, ¿no? Entonces tú te pasas, imagínate tú te pasas 40 años en el desierto esperando la tierra prometida. Dios te prometió algo a ti. Dios puso un sueño en tu corazón. Dios te dio una promesa. Él te dijo algo y tú lo tienes aquí adentro y estás esperando por el día en el que vas a llegar a la promesa de Dios. Y entonces esta gente ha pasado 40 años esperando llegar a la tierra prometida. El día que llegan a la tierra prometida, no quieren entrar. No quieren entrar. ¿A ti no te resulta raro eso? O sea, piénsalo. No quieren entrar en la promesa de Dios. Dice el verso 5, dice, si hallamos gracia a tus ojos, denos esta tierra para tus siervos, ¿verdad? Y no nos fuerces, no nos hagas entrar en la promesa de Dios. ¿A ti no te resulta raro eso? O sea, Dios te prometió a ti una tierra que fluye leche y miel. Él te prometió a ti un lugar al que tú nunca has estado antes. Él te dijo, ya no vas a vivir en carpas, ahora vas a vivir en casas. Él dijo, tú vas a vivir en el lugar donde yo voy a vivir, en mi presencia. Esta es mi tierra, esta es mi promesa de Abraham, a Jacob, a Isaac. Por siglos y siglos te he venido prometiendo esta tierra. Y el día que llegan a la tierra, no quieren entrar. Yo creo que a mucha gente le pasa eso. Yo creo que a muchos líderes en la iglesia, en el cuerpo de Cristo en Latinoamérica, les pasa eso. Satanás les tiende una trampa a la entrada de la tierra prometida. Y ellos toman una serie de decisiones y jamás entran en la promesa de Dios para sus vidas. Nunca entran. Esta gente nunca entró en la promesa de Dios. A decir verdad, estas dos tribus son las primeras dos tribus que desaparecen del mapa. Pero desaparecen, y desaparecen de tal manera que el día de hoy los arqueólogos no encuentran ni rastros de estas dos tribus del otro lado del Jordán. Y sin embargo, ustedes miren el capítulo, ellos dicen, aquí vamos a construir majadas, y aquí vamos a construir ciudades, y aquí vamos a hacer esto, y aquí vamos a hacer aquello, y esa gente desapareció de la historia de la humanidad. Nunca entraron en la promesa de Dios para sus vidas. Y yo creo que nosotros podemos ser parte del pueblo de Dios y podemos haber andado muchos años por allá en el desierto y al final de cuentas conformarnos con una segunda opción en vez de tomar la primera y mejor opción que Dios tiene para nuestra vida. Rápidamente te voy a mostrar las 3 trampas que les puso Satanás a los israelitas. La primera trampa, 3 trampas, 3 palabras, las 3 palabras empiezan con la letra P de Pedro. 3 trampas, 3 palabras, las 3 palabras empiezan con la letra P de Pedro. La primera trampa es la trampa de la prosperidad, la trampa de la prosperidad. La segunda trampa es la trampa de lo presente, y la tercera trampa es la trampa de lo posible. La prosperidad en el verso número 1, lo presente en el verso número 4 y lo posible en el verso 16 al 19. Déjame mostrarte cada una por su propio lado. La primera trampa es la trampa de la prosperidad. Se encuentra en el verso número 1.
Dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Y vinieron y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Uno de los problemas más serios que tenían estas dos tribus, qué sé yo, se me caen, se me levantan, se me caen, se me levantan. No, toda la cosa. Ya me entusiasmé. Y después de todo este asunto, esta noche el ingrato del esposo pasa la noche con una mujer que no es su esposa. ¿Tú te crees que esa pareja va a ser bendecida por Dios? ¿Tú crees que no? Pero ¿cómo que no? Si oró el pastor internacional. Para colmo, argentino, ¿no? Sí, con el viento que viene del sur, así, ¿no? Sí, así. Señor, ¿no? Y además la iglesia oró, se cayeron 3 veces. ¿Tú crees que esa gente va a ser bendecida por Dios? Por supuesto que no, porque la bendición es condicional a la obediencia. ¿Entiendes? Dale. Yo estaba hablando con unos hermanos de un país latino que me llamaron porque como yo estuve involucrado con la junta directiva de la Asociación Nacional de Comunicadores Sociales en Estados Unidos, la NRB, y la NRB es la organización de comunicadores sociales más grande del mundo, ¿no? Y yo era miembro de la junta directiva. Entonces me llamaron de este país para decirnos que estaban teniendo persecución religiosa, ¿no? Persecución. Nos quieren cerrar la emisora, el pastor, nos quieren cerrar las emisoras, el gobierno nos quiere cerrar la emisora. Y entonces yo dije, bueno, voy a llamar a un congresista norteamericano para que llame al gobierno de este país para que vean qué es lo que está sucediendo con esto, porque es discriminación religiosa, ¿no? Entonces, antes de llamar al congresista, llamo a un amigo en el país para ver que me confirme la historia, ¿no? Mira, me llamó tal y tal persona, ese es el presidente de este ministerio, y de que le quiere cerrar las emisoras de radio, el gobierno le está... Y entonces mi amigo me dice, no, Andrés, no te metas con esta cosa porque es una bolsa de gato, dice. Esa gente ha comprado, se ha traído de Estados Unidos transmisores que no son homologados. Son transmisores que no están permitidos por el gobierno de nuestro país. Se lo han traído de Estados Unidos porque los gringos se los regalaron. Y entonces ellos los trajeron y los metieron, pero metiéndolos así, están invadiendo la zona de otras radios que están al lado de ellos. Y se están metiendo, porque no están homologados. Entonces las radios alrededor de ellos se han quejado con el gobierno y el gobierno les va a cerrar la radio, no por persecución religiosa, por estúpidos. Sí, porque en vez de levantar los fondos, comprar los equipos, se los trajeron de gratis de allá. Y ahora van a tener que hacer el doble de gasto, porque tuvieron que traer todos los equipos de allá, les costó un ojo de la cara, ahora van a tener que tirar a la basura todos esos equipos y comprar equipos correctos, porque esa es la ley en nuestro país. Y no podemos ser así de... ¿No es cierto? Entonces no te metas en esa cosa porque es un problema. Entonces hay una diferencia entre persecución religiosa y violar la ley, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pensar a quién vamos a servir, al Dios verdadero o al Dios del dinero. Y como yo le dije, usted va a tener que ir y va a tener que tomar ciertas decisiones y va a tener que decirle a su contador o a la gente que maneja el dinero en la iglesia de que las cosas se van a tener que manejar diferente de ahora en adelante. Usted va a reprender al dios a Mamón, lo va a quitar de su iglesia y va a quitar el pecado de Acán. ¿Usted se acuerda cuando Acán, se acuerda que la gente del pueblo de Israel quiso tomar el pueblito de Ai? Y cuando fueron a tomar el pueblo de Ai, ay, la paliza que le dieron en Ai, ¿no? Sí.
Murieron gente en Ai. Mire, en Ai murió gente que ni siquiera conocía a la familia de Acán. Y yo no sé por qué gente que ni siquiera conoce a Acán tuvo que morir por el pecado de él. No sé por qué. Porque yo no entiendo todo cómo funciona Dios, ¿ok? No entiendo pero sé que así funciona la cosa. Que cuando nosotros tenemos pecado en nuestra familia, o tenemos pecado financiero en nuestra iglesia o en nuestra empresa, no hay bendición. Los buenos pagamos los platos rotos por los malos. ¿Me entiende? ¿Se entiende esto? Entonces nosotros tenemos que, por eso que el trabajo del pastor, el trabajo del líder es poner el tono, hablar de integridad, de honestidad, de transparencia, de hacer las cosas como corresponde, de crear políticas que nos van a llevar en esa dirección. Y cuando descubrimos a alguien violando ese tipo de políticas, lo echamos, lo sacamos del medio de nosotros, porque no lo queremos tener allí adentro, porque no nos permite crecer en el ministerio. Ok. Nosotros tenemos el problema de los pobres, dice Proverbios 38 y 9, no me des riqueza ni pobreza, manténme el pan necesario, no sea que me sacie, te niegue y diga quién es Jehová, o siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios. ¿Cuál es el problema de los ricos? El problema de los ricos es la autosuficiencia. Dice, no sea que siendo rico diga quién es Jehová, es la autosuficiencia. Los ricos creen que ellos la hicieron ellos solos. Que ellos construyeron su propia empresa. ¿Cuál es el problema de los pobres? El problema de los pobres es robar y mentir, y de esa manera blasfemar el nombre de Dios. Cuando usted hace un concierto, y el concierto le sale mal porque no hizo buenos planes, porque no hizo un buen mercadeo, y ahora usted deja deudas por todos lados, y deja sangre derramada por todas partes, toda esa gente sabe que usted es cristiano, que usted es pastor de iglesia, que usted está al frente de un ministerio. Yo estaba en el norte de Texas, ¿no es cierto? Vino a verme una ovejita llorando a la oficina donde yo estaba en una emisora de radio, vino a hablar conmigo, estaba llorando, desesperada esta mujer. Me dice, yo ayudo en un ministerio, y este ministerio hizo un concierto y gastamos una tremenda cantidad de dinero y hemos quedado debiendo, no sé, 50, 60 mil dólares en los equipos de sonido, en la luz, porque el concierto fue mal, no, lo organizamos mal, lo hicimos mal. Y entonces, ¿qué pasa? El líder de ese grupo está mandando a sus ovejitas a hablar con todos los acreedores que se los quieren comer vivos. Y yo digo, ¿no es cierto? Cuando las cosas iban bien, tú te ponías al frente de todo, y ahora que las cosas están mal, agarraste las ovejitas y las mandaste a los lobos. Ese es un mal líder. Ese es un mal líder. Me da vergüenza que tengamos gente como esa en el reino de Dios. Eso no es lo peor. Lo peor es que otro líder evangélico de un país sudamericano, muy inteligente que no voy a mencionar, vino a visitar a este líder en el norte de México, y entonces cuando este líder le dijo, mira, estoy en este problema, tengo como 50, 60 mil dólares de deuda de mi último concierto, ¿a vos qué te parece? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sabes lo que este ingrato de Sudamérica le dijo? Le dijo, haz un concierto mucho más grande. Mucho más grande, y con ¿no es cierto?, con las ganancias de este concierto mucho más grande vas a pagar esta deuda que tenés por acá. Y por eso me vino a ver la oveja, porque estaba con el corazón destrozado, porque decía, yo no tengo la cara para volver a tener este tipo de problemas. Y si ya tenemos estas deudas, o sea, si le fue mal con el concierto chiquitito, te puedes imaginar cómo le va a ir con el concierto grande, ¿no? O sea, es obvio, el que es fiel en lo poco, también en lo más fiel, que es un desastre en lo poco, también va a ser un desastre, aunque el desastre sea grande, va a ser un desastre. Entonces, nosotros tenemos que entender, ¿no es cierto?, que cada vez que
hacemos malos planes y no pagamos nuestras deudas como corresponde, estamos dejando mal parado el nombre del Señor Jesús. Número 2, la trampa de lo presente. Dice el verso 4, esta tierra es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. En lo presente. Y muchas veces los líderes ministeriales, tanto pastores en las iglesias como líderes en el ministerio, toman decisiones en lo presente, en la realidad. Esto es lo que nos está pasando. Esta es tierra de ganado y nosotros tenemos ganado. Entonces no vamos a entrar en la promesa de Dios, porque la promesa de Dios no es tierra de ganado. ¿Y vos cómo sabes qué es lo que va a hacer el Señor el día que cruces el Jordán? ¿Ves? Pero uno tiene que entender muy bien qué es lo que me dijo el Señor que yo tengo que hacer. No cuál es la realidad, sino qué es lo que me dijo el Señor, qué es lo que me dice el Señor que yo tengo que hacer, qué es lo que dice su palabra. Y si su palabra dice esto, entonces yo lo tengo que hacer. ¿Se entiende? Es muy importante esto, porque nosotros somos muy pragmáticos, somos los reyes de la ética situacional. Los latinos pensamos que las cosas están bien o están mal dependiendo de la situación. Y tomamos decisiones en forma pragmática. El pragmático responde a la pregunta, ¿qué es la verdad? La verdad es lo que funciona. Y si esto me funciona, entonces yo voy a hacerlo. No, muchas veces cuando hablo con empresarios y les digo que tienen que pagar sus impuestos, ellos vienen y me dicen, pero Andrés, es que has estado viviendo con los gringos por tanto tiempo, ¿no? Tú te olvidaste cómo las cosas funcionan en nuestro país. Y yo le digo, a Dios le importa 3 pepinos cómo las cosas funcionan. ¿Desde cuándo a Dios le preocupa cómo las cosas funcionan? Dígame tú. Sí, exactamente. A Dios no le importa cómo las cosas funcionan. A Dios le importa tu obediencia, no cómo las cosas funcionan. Yo sé que las cosas funcionan. Una vez estaba en México y le preguntaron a Octavio Paz, ¿no? El premio Nobel de literatura mexicano. Doctor Paz, ¿usted qué cree de la corrupción del sistema? Y él dice, ¿qué corrupción del sistema? El sistema es la corrupción. Y nosotros como latinos nos identificamos con Octavio Paz, ¿no? Nosotros sabemos que en nuestros países el sistema es la corrupción. Pero nosotros no necesitamos meternos en el sistema, necesitamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento y no conformarnos al sistema. ¿Me entiendes? Entonces uno necesita pensar diferente, no necesitas ver cómo las cosas funcionan. 2 ejemplos rápidamente. Tengo 10 minutitos nomás, apenas vamos a llegar. Mañana vamos a hacer la dinámica de grupo. Mañana llegue temprano, porque los voy a dividir en grupos pequeños para que trabajen el tema de hoy. Entonces quiero que revise el tema de hoy y mañana vamos a empezar con una dinámica de grupo pequeño. Si usted no está aquí a las 8 de la mañana, yo lanzo los grupos pequeños y usted se pierde la dinámica, ¿no? Y se pierde la asimilación de los conceptos. Entonces trate de llegar unos 10 a 15 minutitos antes. Y así yo le voy a pedir a los hermanos que abran las puertas unos 15 minutos antes y así nos podemos ubicar y estar listos para la dinámica. Ahora, te va a hablar del asunto de lo presente y después te voy a dar algunos consejos específicos para tu empresa o para tu ministerio. Para que veas cómo funciona esto del presente, ¿no? De estar preocupados por el presente. Estábamos con un grupo ministerial, un equipo ministerial, y ellos habían hecho un estudio sobre los pobres en el mundo. Y entonces decidieron crear una serie de videos para entrenar bíblicamente a los pobres del mundo. Se dieron cuenta que la gente pobre del mundo, cuando hablas de la pobreza, también tienes que hablar de la oralidad.
la gente bien pobre, que son más o menos el 50% de la población del mundo, aproximadamente como 3.000 millones de personas, tampoco leen, ¿no? Ni aprenden leyendo y escribiendo. Entonces ellos decidieron crear una serie de videos muy buena, muy sofisticado, así al estilo Hollywood, ¿no? Para poder enseñar la palabra de Dios a esta gente pobre. Esta es una historia absolutamente real. Entonces levantaron $2 millones con el fin de producir los videos y luego distribuirlos alrededor del mundo gratuitamente. Y levantaron el dinero. Cuando el dinero vino y ellos hicieron la producción, entonces miraron que los videos eran de tan alta calidad que en realidad se podían vender. Entonces el director del departamento de mercadeo vino al equipo de liderazgo y les dijo: miren, hermanos, ¿qué les parece si en vez de tomar este $1 millón que nos sobra y usarlo para repartir los videos alrededor del mundo, nosotros no tomamos este $1 millón que está aquí que nos sobra, de los 2 millones que de la producción, y entonces los empaquetamos bien bonito y los vendemos en Estados Unidos? Vendemos el producto, con lo que vendemos juntamos más plata y con esa plata entonces los distribuimos gratuitamente alrededor del mundo. ¿A usted qué le parece? ¿Buena idea o mala idea? Mala idea, ¿por qué? ¿Era una buena idea de mercadeo? Sí, ¿no es cierto? ¿Era una buena idea empresarial? Sí. ¿Es eso lo que les dijo Dios que tenían que hacer? No. Ese no era exactamente. Perdieron el norte. Y para hacer la historia larga, corta, como dicen los gringos, terminaron perdiendo $2 millones en el proceso. Y esos videos nunca salieron a la luz. Por eso que usted nunca los vio en su iglesia. Perdieron el norte. No solamente invirtieron mal el $1 millón que les había quedado, sino que luego quedaron en $2 millones de pérdida. ¿Por qué? Porque perdieron el norte. Eso no es lo que Dios le había dicho. Ellos estaban enfocados en el presente, en vez de estar enfocados en qué es lo que me dijo Dios. Muy bien. Déjeme darle algunos consejos útiles que le pueden ayudar en su ministerio, o en su iglesia, o en su negocio. Número 1, necesitas tener un buen plan de negocio, realista y sencillo de implementar. Tienes que tener un plan ministerial para el año, un plan de negocios. Si no sabes cómo armar un plan de negocios, busca en Google el sitio del Tecnológico de Monterrey. El TEC de Monterrey tiene un lindo plan de negocios que nosotros hemos usado con empresarios en el continente y los hemos recomendado, y funciona muy bien. Ponga simplemente plan de negocios, Tecnológico del Monterrey, Tecnológico de Monterrey, y le va a salir ahí el plan de negocios, ¿no? En un PDF. Bájelo, y si no, busque plan de negocios y bájelo de la internet. Un plan de negocios le va a ayudar a ordenarse apropiadamente en los planes que usted tiene. Proverbios 21:5 dice: los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Necesita tener un presupuesto y un plan de inversión bien diseñado. Todo ministerio y toda iglesia tiene que tener un presupuesto. Dice Proverbios 27, mantente al tanto de tus ovejas, preocúpate por tus rebaños, pues ni riquezas ni coronas duran eternamente. Eso significa mantente al tanto de tus ovejas y preocúpate por tus rebaños. Eso significa que tú tienes que saber cuántas ovejitas tienes. Y no estamos hablando de las ovejitas espirituales, estamos hablando de dinero, ¿no?
Tú tienes que saber cuánto entra, cuánto sale, lo que salió, a dónde salió, y tienes que tener un control, tienes que tener partidas en tu presupuesto, tienes que asignar dinero a cada una de esas partidas que tienen que ir de acuerdo con tu plan de negocios o tu plan ministerial. ¿Entiendes? Eso te va a permitir. Yo estuve haciendo un cálculo a comienzos de este año, con una iglesia bastante grande en un país latinoamericano, que si ellos hubieran manejado el año pasado el dinero que entró y el dinero que salió con un presupuesto, con partidas y con controles, ellos se hubieran quedado al final del año con $100,000 en el banco. Pero porque no lo hicieron, apenas terminaron, ¿no es cierto?, el año que apenas terminaron. Porque cuando tú no tienes la asignación de un presupuesto y tú no lo ejecutas apropiadamente, tiendes a gastar dinero en lugares en los que no necesitas la plata. ¿Ves? Empiezas a resolver problemas que no existen. Entonces necesitas manejar un presupuesto y un plan de inversión. Si necesitas un plan de inversión, yo hablo, ¿no es cierto?, para las iglesias si tienen un excedente de recursos. Y se pueden poner en contacto con nosotros también para eso. Y vemos de ponerles en contacto con gente que son expertos en eso. Nosotros somos educadores. Yo no le digo a la gente dónde tiene que poner su plata. Tiene que tener ahorros regulares para tiempos difíciles. ¿Cuántos? Tú tienes que tener de 3 a 5 meses operativos en el banco, cash. 3 a 5 meses de dinero operativo. Suponte que te cuesta $20,000 al mes. Es un número, ¿no? Suponte que te cuesta $20,000 al mes operar tu iglesia. ¿Cuánto dinero en efectivo debes tener? $60,000 a $100,000. Cash. ¿Ok? Dinero que puedas hacer líquido. Lo necesitas. Eso no es un derroche de dinero. Es que siempre hay vacas gordas y vacas flacas. Aprende de José. Cuando vienen las flacas, las gordas te van a salvar. Y no estamos hablando de su esposa ni de las hermanas de la iglesia. Estamos hablando de las gordas, que estamos hablando del ahorro. ¿Ok? Al ahorro. Ya las hermanas me estaban mirando raro. Las vacas tienen que hablar con el ahorro. Entonces, dice la palabra de Dios que tenemos que mirar a las hormigas. Las hormigas, ¿qué hacen? Guardan durante el verano para cuando llega el invierno. Siempre vas a tener inviernos en tu ministerio y en tu iglesia y en tu negocio. Siempre van a haber inviernos. Es cíclico, los había 4,000 años atrás, los hay el día de hoy. Siempre hay tiempo de abundancia y tiempo de necesidad. El asunto es que en el tiempo de la abundancia no te puedes comer cada peso que te llega en la abundancia. Necesitas separar, ¿cuánto? Separa entre el 5 y el 10% de tus entradas de dinero para ahorrar. Entre el 5 y el 10% todos los meses, un poquito, ¿no es cierto? Separas un poquito, hasta que armas un fondo de emergencia. Tu ministerio, tu iglesia tiene que tener un fondo de emergencia. El fondo de emergencia es como el tanque de agua arriba de las casas. ¿Tienen ustedes por aquí tanque de agua? Así, igualito funciona el fondo de emergencia. Cuando tú lo necesitas, vas a usar el agua, ¿no? Y cuando usaste el agua, luego se empieza a llenar. Se llena. Cuando te llegó hasta el tope, ya no se llena más. No necesitas poner. Lo mismo con el fondo de emergencia. Tú vas a poner entre el 5 y el 10% de las entradas que tiene la iglesia, el ministerio, el negocio al fondo de emergencia hasta que tenga los 3 meses de ahorro. Una vez que llegaste a los 3 meses de ahorro, ya no pones más, no necesitas poner más ahí. Ahora usas ese dinero para otras cosas. Cuando vienen las vacas flacas, tomas el dinero del fondo de ahorros. ¿Se entiende cómo funciona el asunto este? Bueno, entonces, ahorros regulares para tiempos difíciles. Proverbios 6, vemos a la hormiga. Una cultura de moderación con respecto a gastos. Dice Proverbios 21:20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio,
pero el hombre necio los devora. Necesitamos una cultura de moderación con respecto a los gastos. No tenemos que ser derrochadores del dinero de Dios. Y necesitas una vida empresarial en libertad, evitando deudas. Proverbio 22:7 dice: el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo de su acreedor. Entonces tú tienes que poner una política en tu negocio, en tu ministerio, en tu iglesia, de que esta iglesia es una iglesia libre. Nosotros siempre vamos a ser libres, somos esclavos solo de Jesucristo. Pedir prestado no es pecado, ¿ok? No es pecado, no me malinterprete. Pedir prestado no es pecado, pero no es el mejor plan de Dios para nuestra vida. Dios nunca dice que pedir prestado sea pecado, pero cada vez que la Biblia habla de deudas, siempre es un concepto negativo. Entonces, si no es pecado, pero es un concepto negativo, eso significa que no es el mejor plan de Dios para nuestra familia. Muy bien, y para terminar, la trampa de lo posible. Usted se fija que en este pasaje ellos hablan de lo que ellos pueden hacer. Dios brilla por su ausencia, y mañana lo vamos a ver. Ya son las 10 de la mañana y tenemos que terminar. Entonces, sí. Les di 1, 2, 3, 4. Sí, 1, 2, 3, sí, 4. 3 de este lado y 2 del otro lado. Sí, 5. Tenemos que terminar porque son las 10 y no quiero retrasarle a usted. Pero el último punto es el punto de lo posible, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que hablábamos más temprano, de que nosotros como latinos, como líderes, tenemos la tendencia de tomar decisiones y hacer que las cosas ocurran en nuestras propias fuerzas. Y si usted se fija en ese pasaje, aparece Moisés por todos lados, pero Dios brilla por su ausencia. Y nosotros tenemos que dejar de mirar a lo que nosotros podemos hacer y tenemos que empezar a mirar a lo que Dios puede hacer. ¿Usted no cree que si Rubén y Gad hubieran aceptado la promesa de Dios para sus tribus, mientras ellos cruzaban el Jordán, Dios no podía hacer crecer pasto del otro lado? ¿No es cierto que sí? Pero ellos medían la capacidad de Dios con su propio bolsillo y con sus propias capacidades. Y en vez de obedecer a Dios, ellos decidieron tomar decisiones basado en lo posible. Y lo posible era, bueno, nosotros tenemos ganado y esta es tierra de ganado, entonces nos quedamos de este lado porque de aquel lado no veo ningún pasto del otro lado, ¿no? Y esa es muchas veces lo que nos mete en problemas. Bueno, ¿qué les parece si tenemos una palabra de oración y terminamos nuestro tiempo?